a trabajar, solo le hice algunas anotaciones adicionales. No se preocupen que también el archivo Excel completo con mis comentarios y demás, yo se lo voy a compartir al final, pero quería que tengan los cuadros para que no pierdan tiempo en el armado y demás y se puedan concentrar más que nada en el contenido, ¿sí? Nosotros en la clase pasada Em, bueno, vimos toda la introducción del ejercicio, yo les había hecho una pequeña vinculación con la teoría y como ven, acá yo ya le dejé anotado todas esas cuestiones. Están los distintos programas que fuimos viendo y también les incluí unas notas de la bibliografía de la cátedra. El libro de Albornoz, sobre todo, para mí está muy bueno en cuanto a la teoría, es un lenguaje bastante sencillo y permite vincular muy bien la práctica con la teoría. Esas son las notitas que ven al costado de los ejercicios, de los diferentes cuadros, ¿sí? Bueno, y nos habíamos quedado en el presupuesto de costo de venta. En el presupuesto de costo de venta, la particularidad que habíamos dicho, y que por ahí se los anoté acá porque vi que era que al final de la clase se presentaron algunas consultas en relación a eso, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que trabajamos con el supuesto de primero entrado, primero salido, entonces por ese motivo la existencia final en el presupuesto de costo de venta quedaba evaluada al nuevo precio que tenían los productos terminados, que era 1,01, ¿sí? Bueno, ahora bien, vamos a realizar el siguiente presupuesto, que es el presupuesto económico, o también se le llama estado de resultados proyectado, ¿sí? Lo importante de este presupuesto es que se confecciona a partir de los presupuestos parciales que vimos anteriormente, ¿sí? Otra cuestión importante es que se rige por el criterio de lo devengado, es decir, no importa la forma de pago, y por otro lado, que nos permite determinar la utilidad o la pérdida del periodo. Esas son las tres cuestiones importantes a tener en cuenta entonces, que lo confeccionamos a partir de los presupuestos parciales que vimos anteriormente, que se rige por el criterio de lo devengado, es decir, no me interesa la forma de pago, y que me permite determinar la utilidad y la pérdida del periodo. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con su armado. Como ustedes saben, para el estado de resultados, nosotros siempre empezamos por las ventas, ¿sí? Ventas menos el costo de ventas, ¿sí? Y ahí llegamos a la contribución marginal. Voy a parar ahí y quiero que alguno de ustedes me diga de dónde les parece que tendríamos que sacar, en este caso, las ventas. ¿De dónde les parece que Del tomaríamos las ventas? presupuesto de ventas, Exactamente. ¿Que cuánto les daba a ustedes? 35.109 en el primer Es- cuatrimestre. Exactamente. 35.109 en el primer cuatrimestre, 95.175 en el segundo y 57.105 en el tercero. Siguiendo la misma lógica que hicimos la clase pasada, yo normalmente voy a hacer el primer y segundo cuatrimestre y les dejo el tercero para que ustedes practiquen y además para no demorarnos tanto, ¿sí? Entonces, teníamos los 35.109 que surgían del presupuesto de ventas y los 95.175 que también surgían del presupuesto de ventas. El costo de ventas, ¿de dónde les parece que lo podríamos sacar? Y del presupuesto de costo de ventas. Sí. Exactamente. Solo que tiene que estar en negativo, entonces le vamos a, como estamos trabajando en Excel, le agrego un menos, ¿sí? 14.100 y para el segundo teníamos 35.466, ¿sí? Bien. Y ahí, por diferencia, sacamos la contribución marginal, ¿sí? 21.009 y 59.709, ¿sí? Bueno, después, ¿qué tendríamos que considerar? Normalmente, en el cuadro del estado de resultados, lo que se considera son los costos fijos. ¿De dónde podemos sacar los costos fijos?
En el punto 5 nos decía que los gastos fijos no presentarán cambios. Y nosotros en el planteo también teníamos el estado de resultados al 31 de diciembre, ¿sí? Y nos decía que los costos fijos, en este caso como el estado de resultados que se expone es anual, vamos a tener que los costos fijos de todo el año fueron 30.000, ¿sí? Como nosotros estamos trabajando con cuatrimestres, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Dividido 3. Exactamente, porque tenemos 3 cuatrimestres en el año, ¿sí? Entonces hacemos 30.000 dividido 3 y nos da que los costos fijos son de 10.000 por cuatrimestre. Y después tendríamos Profe, que considerar las amortizaciones, ¿sí? disculpe. Ahí están avisando en el grupo que no pueden ingresar a las clases. ¿De ustedes parece? Ay, bueno, chicos, disculpen, pero lamentablemente yo en este momento no me puedo ocupar de eso, tienen que mirar nomás en el aula y tratar de ingresar, porque si no, yo voy a tener que cortar la clase con ustedes, ¿viste? Yo ahí les mandé lo mismo que nos mandaron a todos, ¿viste? Que en el aula virtual está el link, les mandé el print de cómo ingresar y después el cómo tienen que hacer, pero asesoramiento a cada uno va a ser imposible que le pueda dar porque nos vamos a demorar con los que sí están en la clase, que son 54. A ver qué explique, profe, cómo vamos a las salas. Profe, una Eh, consulta, ¿de dónde sacó los 10.000 de costo fijo? Me perdí un toque. Bien, volvemos al ejercicio. Bueno, si vos te vas a la guía, en la guía de trabajos prácticos, en el punto número 5 nos decía que los gastos fijos no iban a presentar cambios. Entonces, si nos van a presentar cambios, ¿qué me quiere decir? Que siguen igual respecto de lo que tenía al finalizar el año, que era el otro dato que me daba en el planteo. En el planteo me daba el estado de situación patrimonial de la empresa al 31 de diciembre y el estado de resultados al 31 de diciembre. En el estado de resultado normalmente se exponen los costos fijos al 31 de diciembre del año anterior. Como para este nuevo año que estamos proyectando no va a haber cambios, tenemos que durante todo el año van a ser 30.000, ¿sí? Y como estamos trabajando con periodos cuatrimestrales, tenemos que dividirlo a estos 30.000 por 3, porque son 3 cuatrimestres en el año. ¿Se entendió? Sí, Ya gracias, hicimos profesora. 30.000 dividido 3. Bien. Bueno, ahora vamos a las amortizaciones. Para poder o sea, tener las amortizaciones para nuestro estado de resultado, lo que vamos a tener que hacer es el anexo de bienes de uso, ¿sí? Que yo les armé el cuadrito también en el Excel. ¿Y cómo se armaba el anexo de bienes de uso? Teníamos que considerar el valor de origen de los bienes de uso más las compras menos las ventas, es decir, más las altas que tuvimos, menos las bajas, ¿sí? Valor de origen, que son nuestros bienes de uso al inicio. Entonces a esto le sumamos las compras de bienes de uso que tengamos, es decir, las altas, y les restamos las bajas, perdón, las ventas que serían nuestras bajas. Y ahí llegamos al total de bienes de uso al cierre, ¿sí? Y a ese total de bienes de uso al cierre, nosotros en el punto 15 del planteo, que es lo que nos decía, que la tasa de amortización de los bienes de uso es de un 15% promedio. Entonces, a ese total de bienes de uso al cierre, nosotros le vamos a aplicar ese 15% para determinar la amortización del ejercicio. Bueno, entonces, el valor
de los bienes de uso, ¿de dónde los podemos sacar al inicio? ¿De Del dónde les estado de parece? situación patrimonial. Exactamente. ¿Qué nos decía? Bienes de uso, nos decía valor de origen 150, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a considerar. Al inicio de nuestro periodo presupuestado, nosotros vamos a tener esos 150.000 que figuraban al cierre, y durante el primer cuatrimestre, según el planteo, ¿hubo alguna compra o alguna venta? En el ejercicio en general, en el periodo presupuestado, ¿nos indica que hubo una compra o alguna venta? En el segundo cuatrimestre. Exactamente, en el punto 11 y 12 del planteo me habla que, por un lado, en el punto 11 me dice que la empresa se propone renovar equipos por 70.000 pesos en mayo y pagando al contado el 70%. El 30% restante se financiará en 3 pagos cuatrimestrales iguales de capital con un interés del 24% anual. ¿Esto nos interesa a nosotros para el estado de resultados? No, No, nos regimos exactamente, de porque vengado. exactamente, nos regimos por el principio de lo devengado. Y en el punto 12 lo que me dice es se venderán equipos en el mes de mayo que tienen un valor de origen de 50.000 y amortizaciones acumuladas de 30.000 y que el precio estimado de venta es de 25.000, ¿sí? Como nos habla de que todo sucede en el mes de mayo y estamos trabajando con periodos cuatrimestrales, el primer cuatrimestre, ¿de qué mes a qué mes iría? El primer cuatrimestre iría de enero a abril. Es decir, que esta venta y esta compra me impactaría recién en el segundo cuatrimestre. El segundo cuatrimestre sería mayo, junio, julio y agosto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien, bien. Bien. Entonces, no tenemos en el primer cuatrimestre, no tenemos altas ni bajas. Entonces, al cierre es lo mismo, 150.000. Y ahora podemos calcular la amortización del ejercicio que nos decía, según el punto 15 del planteo, que la tasa de amortización de los bienes de uso era del 15% en promedio. Entonces lo que hacemos es multiplicar esos 150 por el 15%. Y tengo que la amortización del ejercicio sería de 22.500. Pero como estamos trabajando con periodos cuatrimestrales y yo necesito para el estado de resultados proyectado, necesito la amortización del cuatrimestre, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir por 3, ¿sí? Para poder sacar la amortización del cuatrimestre. Dividido 3, ¿sí? Y en el segundo cuatrimestre, ¿qué voy a tener? Esto bienes de uso al cierre. Ahí está. Estos bienes de uso al cierre van a ser los bienes de uso al inicio del segundo cuatrimestre, ¿sí? Y acá sí voy a poder registrar el alta, que cuánto nos decía el punto 11 del planteo que era 70.000, ¿sí? La empresa propone renovar equipos por 70.000 en mayo. No me importa la forma de pago en lo que respecta al presupuesto económico, ¿sí? Entonces acá voy a poner los 70.000 y después me decía que en el mes de mayo también se iban a vender equipos que tienen un valor de origen de 50.000, ¿sí? Entonces, como los vendo, son una baja, ¿sí? Y ahí de nuevo puedo decir que el total de bienes de uso al cierre del segundo cuatrimestre es de 170.000, ¿sí? En el punto 15 del planteo
Lo que nos decía es que la tasa de amortización de los bienes de uso era el 15% en promedio. Pero, Entonces lo que hacíamos era multiplicar esto por el 15%. Y ahora, para sacar la amortización del cuatrimestre, simplemente lo que hacemos es dividir por 3, porque son 3 cuatrimestres en el año. ¿Sí? profe, Y tengo ahí una tenemos, duda. sí, O sea, en el presupuesto económico no interesa ni el precio de venta estimado ni las amortizaciones acumuladas, ¿verdad? no, no. Ok. Exactamente, en el anexo de bienes de uso, para armar el anexo de bienes de uso, lo que yo tengo que tener en cuenta es el valor de origen de los bienes, más las compras, que son las altas, menos las ventas, que son las bajas. Ahí saco el total de bienes de uso al cierre y a eso, o sea, y sobre eso aplico el porcentaje de amortización que me dice. Que en el planteo me decía que era el 15%, pero eso era para todo el año. Como yo quiero sacar para el cuatrimestre, lo que hago es dividir por 3. Bien, bueno, entonces la amortización eh, en el primer cuatrimestre era de 7.500 y en el segundo de 8.500, ¿sí? Se modificaba porque tuve esas altas y esas bajas de bienes. Y ahí vamos a determinar una de las cosas más importantes en toda empresa, que es el resultado operativo, ¿sí? O también se lo denomina EBIT. Esto es uno de los resultados, es una de las cuestiones más importantes cuando se analizan los números de una empresa, debido a que esto lo que nos está indicando es la capacidad que tiene la empresa de generar beneficio por la actividad principal, ¿sí? O sea, porque acá estamos considerando las ventas, el costo de venta y los gastos que tienen asociados, ¿sí? Entonces, si en este caso acá nos diera un resultado operativo negativo, quiere decir que hay algo importante que revisar, porque nuestro negocio básicamente no nos está haciendo rentable, básicamente, ¿sí? Entonces, resultado operativo, EBIT. Profe, ¿qué significa la sigla EBIT? Es un término en inglés que se utiliza, que es antes de intereses e impuestos, el resultado antes de intereses e impuestos. Normalmente ustedes van a escuchar en finanzas que se habla, en español se le dice resultado operativo, pero normalmente en inglés se le suele decir EBIT y es un término que también se usa acá mucho en finanzas. ¿Sí? Súper, Bueno, gracias. de nada. Después, ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que otra cosa nos decía en el planteo que había el resultado de la venta de los activos, ¿sí? Venta de activos. Que esto ya no hace a la actividad principal de la empresa, por eso se lo expone por separado, ¿sí? ¿Y qué otra cosa más tendríamos que considerar? Los intereses, ¿sí? El resultado de la venta de activos, eh, ¿cómo les parece que lo podríamos determinar? ¿Nos recuerdan? En otras materias seguramente ustedes ya lo vieron. El valor Sí, ¿No? ¿No hay contable ninguno tiene en que lo cuenta recuerde? Teníamos que va- tener en cuenta que el valor de el origen, profe, del bien. precio de venta menos el valor residual. En realidad, para determinar el resultado, nosotros lo que hacíamos era precio de venta menos valor residual. Pero para determinar ese valor residual, yo tenía que tener en cuenta el valor de origen menos las amortizaciones acumuladas, ¿sí? En este caso, en el punto 12, ¿qué nos decía? Que se venderán equipos en el mes de origen de 50.000 y amortizaciones acumuladas de 30.000. Y que el precio de venta estimado es de 25.
Se colgó, parece el internet de la profe. Sí, se ve que la profe se quedó sin internet. Sí, quedó colgado ahí. Y vamos a esperar nomás, todos acá. Perdón, se me desconectó internet, no sé qué sucedió. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Bien, ahí está. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. 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 Bien, perfecto. Bueno, nos habíamos quedado en que para seguir confeccionando el presupuesto económico o estado de resultados proyectado, lo que necesitábamos era determinar el resultado de venta de los activos. Y para determinar cómo determinábamos el resultado de venta de los activos, considerábamos el precio de venta menos el valor residual. Como el valor residual no me lo da, lo tenemos que calcular y se determinaba haciendo valor de origen menos las amortizaciones acumuladas. Entonces ahí llegamos al valor residual por diferencia. Y ahora sí podemos hacer precio de venta, que según el planteo, en el punto 12 nos decía que era de 25. ¿Sí? Y el valor residual lo determinamos recién, son estos 20.000, es decir, que el resultado de venta fue positivo. Acá le tengo que poner un signo negativo porque el valor residual se resta. Y nuestro resultado de venta es de 5.000. ¿En qué cuatrimestre lo tengo que considerar? Según el planteo, nos decía que esto sucedía en el mes de mayo, ¿sí? Entonces lo tengo que considerar para el segundo cuatrimestre, ya que el mes de mayo corresponde a ese segundo cuatrimestre. Eh, bien. Y ahora vamos a calcular los intereses. ¿En qué puntos del planteo, según lo que leímos en el planteo en la clase pasada, nos hablaba de intereses? En el punto 11
nos decía que la empresa se propone renovar equipos por 70.000 pesos en mayo y pagaba al contado el 70%, y que el 30% restante se iba a financiar en 3 pagos cuatrimestrales iguales con un interés del 24% anual. Y después, en el punto 13, también nos hablaba de que la empresa tomó un préstamo bancario que figura en el estado de situación patrimonial, que se lo tomó hace 2 años y se convino a amortizarlo por sistema alemán en 60 cuotas mensuales, a una tasa del 15% anual y 2 años de gracia. Y que el primer pago se realizará en enero, ¿sí? En esas dos operaciones, de todas las que menciona, hay intereses. Nosotros necesitamos determinarlos para poder considerarlo en nuestro estado de resultados proyectado, ¿sí? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es armar el cuadro por la compra de equipos, que es el punto 11. Bien, en el punto 11, entonces, nos decía que el 30% de esos 70.000 es lo que se iba a financiar por sistema por el sistema alemán. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Cómo armábamos el cuadro, que esto seguramente lo habrán visto en matemática financiera. Saldo inicial, sobre ese saldo inicial calculábamos los intereses, que es lo que vamos a necesitar. Después teníamos la amortización, la cuota que íbamos a pagar por ese crédito y el saldo final. Como en el primer cuatrimestre, yo no, o sea, como el crédito yo lo tomé recién en el segundo cuatrimestre, porque me dice que es en mayo lo de la renovación de los equipos, en el primer cuatrimestre no vamos a tener nada, cero. Recién acá, al inicio del segundo cuatrimestre, vamos a tener esto que menciona, que el 30, o sea, vamos a tomar un crédito por el 30% del valor de los equipos, ¿sí? Entonces mi saldo inicial va a ser 70.000 por el 30%, ¿sí? 21.000. Y los intereses, lo que me decía era que se aplicaba, que el 30% restante se financiaba en 3 pagos cuatrimestrales, con un interés del 24% anual. Entonces, nos da una tasa anual que es del 24%, y si yo quiero, ahora qué tendría que ser, como estamos trabajando con periodos cuatrimestrales, y los pagos de este crédito también son cuatrimestrales, lo que hago es dividir ese 24% por 3, y me da que la tasa de interés es del 8%. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es que ese saldo inicial por ese 8%, y de 1.680 van a ser los intereses de ese segundo cuatrimestre. La amortización, como es sistema alemán, ¿alguno se acuerda cómo era la amortización en el sistema alemán? Bastante. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el planteo nos decía que cuántas cuotas eran, 3 pagos cuatrimestrales. Por eso acá ustedes van a ver que en el cuadro yo puse el primer cuatrimestre del ejercicio siguiente, porque como es en 3 pagos y esto se realiza en el segundo cuatrimestre, lo que tendría que hacer es esto, dividido 3, pues son 3 pagos según el planteo. Voy a fijar esta celda y serían 3 pagos de 7.000, ¿sí? Entonces la cuota va a ser esa amortización de 7.000 más los intereses que tengo que pagar, es decir, 8.680. Y el saldo final en el sistema de amortización alemán era el saldo inicial menos las amortizaciones. Ahí determinaba el saldo final. Y ese saldo final se constituía en el saldo inicial del cuatrimestre siguiente. Los intereses nuevamente los calculamos sobre ese saldo inicial
sería ese 8%, la amortización era la misma, entonces la cuota es la suma de los dos. Y el saldo final va a ser los 14.000 menos la amortización, llegamos a 7.000. Un poco de repaso de matemáticas financieras, ¿sí? Pero lo importante, lo que nosotros necesitábamos de acá, era esta línea de intereses. ¿Tá? Bueno, la otra operación con intereses que teníamos, dijimos, era la del punto 13, que en el punto 13 nos mencionaba que había un préstamo bancario a largo plazo. Nos decía, el préstamo bancario que figura en el estado de situación patrimonial se tomó hace 2 años y se convino a amortizarlo también por sistema alemán en 60 cuotas mensuales, son en este caso, a una tasa del 15% anual y 2 años de gracia. Y el primer pago se realizará en enero. Vamos a ver de cuánto era ese préstamo bancario. Vamos a mirar. Y tenemos en el estado de situación patrimonial que nos figura una deuda bancaria por 6.000 en el pasivo corriente, pero también tenemos una deuda bancaria en el pasivo no corriente por 24.000. Es decir, esto es lo que debo dentro de los próximos 12 meses y esto a más largo plazo. Es decir, el préstamo bancario, el total, es la suma de estos dos, los 24.000 más los 6.000. Entonces, acá lo mismo, como es sistema de amortización alemán, hacemos lo mismo. Saldo inicial, intereses, amortización, cuota, perdón, cuota y saldo final, ¿sí? Bueno, dijimos entonces que van a ser los 6.000 que figuraban en el pasivo corriente más los 24.000 del pasivo no corriente, todo del estado de situación patrimonial. Eso va a ser mi saldo inicial, ¿sí? Eso a mí me decía que eran cuotas mensuales, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a tener que hacer es calcular las cuotas, o sea, los intereses para cada uno de los meses y después sacar el total por cuatrimestre, que yo para el estado de resultados necesito que la información esté toda en términos cuatrimestrales, ¿sí? Por eso ustedes van a ver que yo incluí 3 cuadritos, porque tengo que sacar, como el crédito es en cuotas mensuales, sí o sí lo tengo que armar por periodos mensuales y después sumar el total de los 4 meses, que sería el cuatrimestre. Así con el segundo y luego con el tercero. Bueno, entonces, la tasa nominal anual me decía que en este caso era en el punto 13, Del 15 se me anual, traba profe. el 15% anual. Ahí está. 15% anual. ¿Y, y cómo? ¿Por cuánto divido? Dividido 12. Ocho, profe. Exacto, dividido 12. Entonces, ahí lo que hago es multiplicar este saldo inicial por 1,25%, ¿sí? La amortización, como es sistema alemán, era igual y nos decía que era en 60 cuotas. Entonces lo que tengo, y que tuve 2 años de gracia, es decir, y que la primera cuota la tenía que pagar en enero. Es decir, que este saldo inicial lo tengo que dividir por las 60 cuotas que me quedan por pagar de capital, ¿sí? Y la cuota va a ser la suma de los intereses más la amortización. Y el saldo final, el saldo inicial, y le resto la cuota de amortización. Esto se constituye en el saldo inicial del mes de febrero, sobre el cual voy a aplicar los intereses. Voy a arrastrar la fórmula para que no perdamos tanto tiempo en esto, que es algo que ustedes ya deberían saber por matemática financiera, ¿sí? Acá la cuota
Va a ser siempre la suma. Y ahora, únicamente lo que vamos a hacer para sacar el total por cuatrimestre, la suma de esto. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos? Ahí yo tengo el total de intereses del cuatrimestre, que es la suma de los intereses mensuales. Y lo mismo tengo que hacer eh, para el segundo y tercer cuatrimestre. Vamos a copiar esto para no perder tiempo. En el segundo cuatrimestre, al inicio, yo voy a tener los 28.000, voy a hacer hasta el segundo solamente. Esto por 95. La amortización sigue siendo la misma y la cuota la suma es todo. El saldo final, saldo inicial menos amortización, y así sucesivamente vamos haciendo para todos los meses. En el segundo, voy a sacar el total de intereses, después ustedes completen todo el cuadro. Esto es algo que ya vieron en matemática financiera, lo hicimos en forma completa para el primer cuatrimestre, para no perder tiempo e ir a lo importante, a lo nuevo para ustedes. Voy a poner los totales por cuatrimestre. Eh, a ver, lo tengo. Tenemos 1.463 en el primero, 1.363 les tiene que dar en el segundo, y en el tercero, 1.263. Bien. Y ahora em, volvemos a nuestro estado de resultados, para lo cual necesitábamos los intereses. En el primer cuatrimestre, entonces, solo vamos a tener, ¿qué cosa? Los 1.400, los 1.463 del préstamo bancario, porque lo de la compra del equipo es recién en el segundo cuatrimestre. Entonces, estos intereses son los únicos que vamos a tener en el primer cuatrimestre, y en el segundo sí vamos a tener que hacer la suma de los intereses por la compra del equipo, que eran estos 1.680, más los del préstamo bancario en el segundo cuatrimestre. ¿Cómo? Más los 1.663. Exacto, 1.363 sería 1.680 más 1.363. Bien. Y ahí sí podemos determinar el resultado antes de impuestos. Por diferencia. Y el impuesto a las ganancias, ¿qué nos decía el enunciado de cuánto era? En el punto, exacto, en el punto 17 del planteo nos decía que la tasa de impuesto a las ganancias es del 30% y que se paga en el mes de mayo del año siguiente a su devengamiento. Como estamos en estado de resultado, no me interesa la forma de pago, ¿sí? Solo calculo ese 30%. Vamos a ponerlo en negativo. Y 12.950.
y ahí arribo al resultado neto. Esa es la estructura del estado de resultados proyectado, ¿sí? O presupuesto económico también se lo denomina. Es importante que tengan en cuenta siempre que así se debe armar, es decir, venta menos costo de venta es igual a la contribución marginal. Si a eso le saco los costos fijos y las amortizaciones, llego al resultado operativo. Luego tengo que deducir o tengo que considerar, digamos, el resultado de la venta de activos, que acá para no confundir voy a sacarle este signito, porque en este caso es positivo, por ejemplo, menos los intereses, que esos sí van en negativo, en este caso, porque son todos intereses que tengo que pagar, y ahí determino el resultado antes de impuestos. Después tengo el impuesto a las ganancias y llego al resultado neto. Bueno, ahora antes de pasar al presupuesto financiero, que es el próximo punto, vamos a armar el cuadro de evolución de amortización acumulada, porque esto lo vamos a necesitar de manera posterior para el estado de situación patrimonial proyectado. ¿Tienen alguna consulta o quedó un micrófono abierto? No sé si Rea, Eduardo, puede ser. Ahí está. Bueno, entonces nosotros habíamos armado nuestro anexo de bienes de uso y ahora sería importante que vinculado a este tema armemos el cuadro de evolución de amortización acumulada. Nosotros ese cuadro lo armábamos teniendo en cuenta el saldo inicial, ¿sí? Que en ese caso lo que vamos a considerar como saldo inicial son las amortizaciones acumuladas que nos informaba en el estado de situación patrimonial. Que en este caso, en el estado de situación patrimonial, el planteo nos decía que era de 50.000. Y ahí yo tenía que tener en cuenta los aumentos y las disminuciones, más los aumentos que nosotros tuvimos, son estos 7.500 y 8.500 respectivamente, y las disminuciones que también tuvimos por lo que nos decía en el punto 12 del planteo, que se iban a vender equipos que tenían amortizaciones acumuladas de 30.000. Entonces, todo eso lo vamos a tener en cuenta para armar nuestro cuadro. Entonces, el saldo inicial dijimos que va a ser lo que nos figura en el estado de situación patrimonial, que era 50.000. Más los 7.500 que teníamos en el primer cuatrimestre como amortización del cuatrimestre y no teníamos disminuciones en ese cuatrimestre. Entonces, el saldo al cierre va a ser la suma de el saldo inicial en el segundo cuatrimestre va a ser el saldo de cierre al final del primero. Tuve un aumento de 8.500 y la disminución dijimos que era 30.000 por lo que nos decía de la venta del equipo. Y ahí llegamos a 36.000. Bueno, luego ustedes completan lo correspondiente al tercer cuatrimestre. Bueno, esta información la vamos a necesitar, como les dije, para el estado de situación patrimonial proyectado. Por eso ya lo calculé, porque si no después nos iba a ser difícil acordar de dónde surgían estos 7.500 y 8.500 de amortizaciones, que los teníamos que considerar acá. Ahora sí, vamos al presupuesto financiero. Em, Acá nuevamente lo que hice fue mencionarles la bibliografía, digamos, del tema, que está bueno que ustedes lo lean para poder vincularlo, que en este caso también es Albornoz. Y básicamente lo que nos dice, en términos resumidos, es que
El presupuesto financiero tiene por objeto determinar si hay excedentes o faltantes de fondos, ¿sí? Para que de manera posterior, después ustedes van a ver que vamos a armar la posición financiera, primera y segunda versión, y ahí nosotros vamos a determinar si hay necesidades de financiación o posibilidad de colocación de algún excedente de fondos, ¿sí? Pero en definitiva, este presupuesto financiero tiene por objeto eso, determinar si vamos a tener excedentes o faltantes de fondos. Y a diferencia del que vimos anteriormente, este sigue el criterio de lo percibido, es decir, que acá sí nos interesa la forma de pago. Y como ustedes habrán visto en la teoría, el presupuesto financiero tiene una estructura que implica considerar el total de ingresos, el total de egresos y por diferencia sacar el saldo del periodo, ¿sí? O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es listar todos los ingresos que nos dice en el planteo y todos los egresos para por diferencia poder sacar el saldo del periodo, ¿sí? Bueno, eh, ¿qué les parece que tendríamos que considerar como ingresos, por ejemplo? ¿A alguno se le ocurre algo? Las cobranzas de las ventas. Exactamente. O sea, nosotros tenemos que considerar, por un lado, las ventas que se cobran en el periodo y por otro lado, las cobranzas por ventas que hicimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, vamos con ventas, que son las ventas cobradas en el periodo, ventas cobradas en el periodo, y las cobranzas por ventas del periodo anterior, ¿sí? Para las ventas cobradas en el periodo, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? En el punto 8 nos decía que todas las ventas se realizan a crédito y el periodo medio de cobranzas se ha establecido que es de 15 días para los próximos ejercicios, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que acá en el Excel, lo que yo les anoté es que para poder sacar las cobranzas del periodo, siempre ustedes tienen que considerar esta formulita. O sea, los días del periodo presupuestado, que en este caso, como estamos trabajando con términos cuatrimestrales, un cuatrimestre son 120 días. Entonces acá consideramos 120 días. Si fuera un trimestre, tendríamos que considerar 90 días, por ejemplo. Si fuera un bimestre, 60 y así. Entonces, los días del periodo presupuestado, en este caso, como estamos trabajando en un cuatrimestre, son 120. El periodo medio de cobranzas, que según ese punto, el punto del planteo número 15 nos decía que era de 15 días, y ahí aplicamos la fórmula. Es decir, hago 120 menos los 15 del periodo medio de cobranzas sobre 120. Y ahí me da el porcentaje de lo que yo vendí que voy a cobrar en este periodo. ¿Sí? O sea, el 87,5% de lo que vendí es lo que yo voy a cobrar en este cuatrimestre. Lo restante, que lo saco por diferencia, o sea, al 100% le resto ese 87,5, hay un 12,5 que yo lo voy a cobrar en el siguiente cuatrimestre. ¿Se entiende? Eso es importante. Si tienen alguna duda, por favor díganme. Pero básicamente entonces lo que hacemos es considerar las ventas que nosotros presupuestamos para este primer cuatrimestre en nuestro presupuesto de ventas. Voy a ir al presupuesto de ventas, estos 35.109, pero acá como estamos trabajando por el criterio de lo percibido, yo tengo que considerar solamente lo que efectivamente cobré o que voy a cobrar de esas ventas que estoy presupuestando. Es decir, tengo que considerar ese 87,5, ¿sí? Que representa 30.720. Y lo mismo con el segundo cuatrimestre. Yo en el segundo cuatrimestre, en el presupuesto
presupuesto de ventas tenía que iba a ser 95, 175, y lo que voy a cobrar de eso es solo el 87,5%, es decir, me da 83,278. Acá. Ahora bien, vamos a las cobranzas por ventas del periodo anterior. ¿Cuánto le parece que sería en el primer cuatrimestre? Teniendo en cuenta esto que nos dice, que El saldo, el saldo que indica en el estado de situación. muy bien, exactamente, porque acá nos está diciendo que la política de cobranzas, que el periodo medio de cobranzas es de 15 días. Entonces hay una partecita que nos ha quedado por cobrar del ejercicio anterior y es lo que nos muestra, como bien dijo el compañero, en el estado de situación patrimonial. Acá en el estado de situación patrimonial, ¿qué nos decía? Que había cuentas por cobrar de 5.000. Entonces, esto que yo tengo al 31 de diciembre del ejercicio anterior es lo que voy a cobrar durante este primer cuatrimestre. 5.000. ¿Sí? ¿Y cuánto va a ser en el segundo cuatrimestre lo que yo voy a cobrar? ¿Se le ocurre alguno? Puede ser el, puede ser el Lo que quedó, 12,50% de la venta del primer Exactamente. cuatrimestre. Jimena, ¿qué ibas a decir? Que me parece que también está bien. sí, lo mismo, digamos que lo que quedó de las ventas del periodo anterior. Exactamente, lo que me quedó por cobrar del periodo anterior. Se puede hacer de cualquiera de las dos formas que mencionaron los compañeros. Pueden sacarlo por diferencia, es decir, hago lo que yo tenía, lo que había presupuestado como ventas para el primer cuatrimestre, menos lo que ya cobré, que dijimos que es 37,20, y ahí llego a 4.389, o esto mismo también, acuérdense este número, voy a anotar acá. O esto mismo lo puedo determinar de la siguiente forma. Tomo la venta que yo tenía presupuestada para el primer cuatrimestre, cobrar en el segundo cuatrimestre, que como bien dijo el compañero, era 12,5%. Y ahí llego exactamente, exactamente el mismo número, a 4.389. De cualquiera de las dos formas que lo hagan, está bien, ¿sí? Acá voy a fijar. Bueno, yo lo calculo para el segundo, ustedes después terminen el cuadro para el tercero. Así seguimos avanzando. Y después, ¿qué otro ingreso tenemos según el planteo? La venta del activo, profe. Exactamente. Pero en este primer cuatrimestre no se produjo en el segundo. Excelente. Excelente, se produjo acá, que era según el punto 12 del planteo, que nos decía, se 25 venderán mil. equipos en el mes de mayo que tienen un valor de origen de 50 y amortizaciones acumuladas de 30. El precio de venta estimado es de 25. Si estamos trabajando con presupuesto financiero, que dijimos que era por el criterio de lo percibido, ¿qué les parece que tendríamos que tener en cuenta de estos datos? El precio de venta, profe, los 25.000. Excelente, exactamente, perfecto. Bien, y ahí totalizamos que en el primer cuatrimestre nosotros vamos a tener ingresos por 35.720 y en el segundo por 112.667, ¿sí? Bien, no hay ningún otro ingreso más, así que ahora ya podemos ir al cuadro a la parte de egresos, ¿sí? ¿Cuál es el principal egreso que vamos a tener en la empresa?
en este caso. Las ¿Compras? compras a nuestros proveedores. Exactamente, Las compras, exactamente. Las compras del periodo, exactamente. Las compras del periodo que tenemos que también, de nuevo, diferenciar entre lo que voy a pagar en cada uno de los cuatrimestres y lo que voy a poder diferir, porque según el punto eh, 10 del planteo, que nos decía que los proveedores financiaban las materias primas a 60 días y que el resto de los gastos se pagaban al contado. Es decir, al decirme que hay una financiación, no estoy pagando todo de contado en cada cuatrimestre. Tengo que sacar cuántos son los pagos del periodo. Y para eso utilizo la misma formulita que, que utilizamos anteriormente para las cobranzas, solo que acá obviamente voy a considerar el periodo medio de pago, no el periodo medio de cobranza, ¿sí? Pero hacemos lo mismo, es días del periodo presupuestado menos el periodo medio de pago, que en este caso es 60, sobre los días del periodo presupuestado. Aplico esa formulita y según esto, lo que nos da es que nosotros pagamos el 50% de las compras que hacemos en el periodo y el otro 50% diferimos el pago al siguiente cuatrimestre, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué vamos a considerar? Bueno, las compras del periodo y el pago a proveedores del periodo anterior. Y hacemos lo mismo. Las compras, ¿de dónde los vamos a sacar? ¿De dónde vamos a sacar las compras? Del presupuesto de compra. Exactamente. Vamos al presupuesto de compras. Teníamos que era 8.136 y como estamos en el presupuesto financiero, tenemos que considerar el criterio de lo percibido, es decir, lo que efectivamente pago, lo multiplico por el 50% y me da 4.068, ¿sí? Lo mismo para el cuatrimestre siguiente. Multiplico las compras que tenía presupuestadas para el segundo cuatrimestre por ese 50%. Ay, ¿sí? Que en este caso, según el presupuesto de compras, teníamos que era 15.236 por el 50% le da los 7.618, ¿sí? Y el pago a proveedores del periodo anterior en el primer cuatrimestre, ¿de dónde les parece que podría salir? del estado de situación patrimonial, profe. Exactamente, ¿de qué cuenta en particular? Deudas comerciales. Exactamente. Porque si nosotros tenemos un periodo medio de pago que era de 60 días, hay una porción, que son estos 4.000, que me quedó por pagar del ejercicio anterior. Entonces los tengo que considerar acá. Vamos a considerar esos 4.000, el estado de situación patrimonial, las deudas comerciales, y luego en el segundo cuatrimestre, ¿cuánto va a ser lo que voy a pagar a los proveedores por periodos anteriores? Lo mismo que hicimos con las 4.068. cobranzas. ¿Cómo? 4.068, digamos, el otro 50% de las compras del periodo anterior. Exactamente, exactamente, excelente. Lo que yo voy a pagar a mis proveedores en el segundo cuatrimestre va a ser lo que me quedó por pagar del primer cuatrimestre. Entonces, vamos a hacerlo por diferencia o multiplicando por el 50% restante, como prefieran. 8.136 menos los 4.068 que pagué. Y ahí me da los 4.068 restantes. Y así seguimos para el tercer cuatrimestre. Bueno, después, ¿qué otros egresos tenemos? Acá en el punto, antes de irnos del punto, mm,
12 era que nos hablaba, a ver, no, punto 12. Acá, el punto 10 nos decía que los proveedores financiaban las materias primas a 60 días, que es lo que consideramos recién, y después nos decía que el resto de los gastos se pagan al contado. Entonces ahora lo que podríamos hacer es considerar todos los gastos fijos, por ejemplo, que en este caso, como se pagan de contado, ¿de dónde los puedo sacar? Del Presu- presupuesto económico que armamos recién, porque como se pagan de contado, los puedo tomar directamente de ahí, ¿sí? Ay, voy a multiplicar por -1 para que no nos quede en negativo. Y después, ¿qué otras cosas teníamos por pagar? ¿Qué otras cosas nos indicaba el planteo? La cuota del préstamo, profe. También la cuota del préstamo. Después también nos hablaba de mano de obra directa y gastos variables de fabricación, ¿sí? Mano de obra directa, gastos variables de fabricación y, como bien dijo la compañera, el préstamo bancario. Bueno, y ahora seguimos, vamos a completar esto primero. La mano de obra directa. ¿Qué nos decía el planteo? Que todos los gastos se pagaban al contado. Entonces, ¿de dónde lo podría, o sea, de dónde lo podría sacar yo? ¿Dónde lo calculamos anteriormente? Del presupuesto, Presupuesto profe, de costo de de costo de producción. producción. De costo de producción, exactamente, el presupuesto de costo de producción y nos decían que se pagaba al contado, exacto. Acá tenemos. Entonces, tenemos que lo que vamos a pagar en el primer cuatrimestre es 4.676 y lo consideramos en su totalidad, que nos dice que se paga al contado. Y 2.485 para el segundo. Yo voy a arrastrar nomás. Y los gastos variables de fabricación también van a estar allí y eran de 3.118. Perdón, en mano de obra me faltó, tendría que haber sumado los dos, perdón. Para el segundo cuatrimestre, en mano de obra lo teníamos dividido, disculpen. Em, Vamos al presupuesto de costo de producción. ¿Se acuerdan que habíamos dividido porque el precio de la materia prima cambiaba? Entonces habíamos aperturado el segundo cuatrimestre. Tendríamos que sumar los dos. En mano de obra sumamos los 2.485 más los 7.455 y vamos a llegar a que es 9.940. ¿Se entendió? Y en gastos variables de fabricación, lo mismo. Tenemos que sumar los 1.657 más los 4.970. Y allí van a llegar a 6.627. ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Bueno, ahora bien, vamos a lo que mencionaba la compañera. Del préstamo bancario, ¿qué concepto le parece que tendríamos que considerar si estamos trabajando en el presupuesto financiero y dijimos que es por el criterio de lo percibido? El Y el valor de la cuota. Exactamente, muy bien. Lo vamos a aclarar. Vamos a considerar la cuota, que es lo que yo tengo que pagar, ¿sí? Y ahí vamos al cuadro, que nos decía que para el primer cuatrimestre la cuota totalizaba 3.463, ¿sí? Y bueno, vamos a necesitar el dato para el segundo cuatrimestre,
que lo voy a buscar en la solución para que no demoremos tiempo en armar el cuadrito que está, o sea, el sistema de amortización alemán es algo que ustedes ya vieron en matemática financiera, lo hicimos de manera completa para el primer cuatrimestre, así que sería bueno que ustedes practiquen. Yo les voy a dar el valor que va a tener la cuota para el segundo cuatrimestre, que en este caso es 3.363. A ese valor tienen que llegar cuando armen el cuadrito. Bien. Después tenemos, ¿qué otra cosa tendríamos que considerar? ¿Qué otro Compramos, egreso tenemos según el planteo? compramos un bien de uso, profe. ¿Qué compramos? Un bien de uso. Exacto. Bien. Compra de bien de uso, que ahí decía en el planteo, esto lo teníamos, que nos decía que íbamos a pagar en el punto 11, nos decía, la empresa se propone renovar equipos por 70.000 pesos en mayo, pero iba a pagar al contado el 70%. El 30% restante lo iba a financiar en 3 pagos cuatrimestrales iguales de capital con un interés del 24% anual. Entonces, yo ahí voy a tener que dividir lo que es el pago de contado, que es por ese 70%, o sea, los 70.000 por el 70%, que es lo que pagué de contado. Y después tengo que considerar el pago a acreedores por la compra de bienes de uso. Que ahí voy a considerar nuevamente qué cosa, la cuota, ¿sí? Nosotros habíamos armado el cuadrito y teníamos que la cuota era 8.680 para el segundo cuatrimestre y 8.120 para el tercero, ¿sí? Pues ustedes tienen que calcular cuánto sería lo que pagaríamos de manera posterior, porque acá en el presupuesto financiero hay que calcular el excedente porque lo vamos a utilizar de manera posterior. Bueno, em, vamos a la cuota. Acá, 8.680 y 8.120. Lo hacíamos a partir del segundo cuatrimestre porque allí fue donde se realizó la compra de ese bien de uso. Bueno, ahora bien, ¿qué otro egreso tendríamos que considerar? Nos faltan dos El impuesto a la dentro del ganancia del planteo. periodo anterior, profe. Retiro de los socios. Exactamente, los dos. Impuesto a las ganancias y retiro de los socios. Como bien dijo el compañero, como acá estamos trabajando por el criterio de lo percibido, lo que nosotros tendríamos que considerar en el impuesto a las ganancias es lo que nos decía en el punto 17 del planteo. En el punto 17 nos decía que la tasa de impuesto a las ganancias era del 30% y que se pagaba en el mes de mayo del año siguiente a su devengamiento. Entonces, como estamos trabajando en el presupuesto financiero, ¿qué es lo que deberíamos considerar? Lo deberíamos considerar acá en mayo. ¿Y de cuánto sería? ¿Qué monto les parece que El tendríamos que tomar? Y del que estado están en de el estado de situación resultados. patrimonial, profe, las deudas fiscales. Todo resultado. Del estado de resultados, exactamente. Yo acá determiné en el planteo, nos da que el impuesto a las ganancias para ese ejercicio fue de 14.340, pero todavía está pendiente de pago, porque dice en el planteo que se paga en mayo, es decir, que lo que tengo que considerar son esos 14.340 que lo vamos a pagar en este cuatrimestre. Lo correspondiente a este ejercicio, que es lo que consideramos en el estado de resultados proyectado, para este ejercicio lo vamos a pagar recién en el ejercicio siguiente.
según lo que nos dice en el punto 17 que les leí, que el impuesto a las ganancias se paga en el mes de mayo del año siguiente a su devengamiento. Y bueno, y respecto al retiro de los socios, nos dice, los socios esperan retirar cuatrimestralmente 8.000 pesos de los resultados del periodo anterior y el resto se reinvierte en la empresa. El primer cuatrimestre deben retirar 5.000. Entonces, ¿qué deberíamos considerar? 5.000 en el primer cuatrimestre, 8.000 en el segundo y nuevamente 8.000 en el tercero, ¿sí? Ahí acá borro porque no hicimos todo el tercero. Entonces, nos da que el total de egresos del periodo, sumando todos los egresos, es igual a 34.325 y en el segundo cuatrimestre 121.636. Y por diferencia entre ingresos y egresos saco el saldo del periodo, que en el primer cuatrimestre va a ser 1.396 y en el segundo 8.969. Esto nos permite decir que acá vamos a tener una necesidad de fondos, ¿viste? O sea, lo que nosotros habíamos determinado era que a lo que habíamos hablado al principio era que este presupuesto financiero lo que nos iba a poder determinar era si en cada cuatrimestre nosotros íbamos a tener un excedente o un faltante de fondos. En este caso, acá en el segundo cuatrimestre, lo tenemos y bueno, por eso nos va a servir armar la posición financiera en su primera versión. La posición financiera en su primera versión lo que nos permite es decir si hay necesidades de financiación o posibilidad de colocación de fondos, porque puede haber algún saldo anterior que me haga que en realidad no sean necesarios, por ejemplo, estos 8.969. Por eso es que tenemos que armar la posición financiera. Y la posición financiera en su primera versión, ¿cómo se arma? Primero, lo que primero consideramos es el saldo del periodo, que es lo que recién arribamos, lo que recién construimos en el presupuesto financiero. Después considero si tuve algún saldo del periodo anterior. Y ahí llego al saldo acumulado. También en la posición financiera, primera versión, lo que tenemos que tener en cuenta es si hay alguna política en la empresa de tener un mínimo en caja. En este caso, en el planteo, ¿nos decía algo al respecto? El Sí, punto que 9 tenían nos dice Perdón. Exacto, en el 5.000. Exacto, en el punto 9 nos decía que se desea mantener un saldo mínimo de caja de 5.000. Esto nos sirve para la posición financiera porque lo vamos a considerar acá. O sea, la empresa siempre tiene que tener en su caja mínimamente esos 5.000 que estableció como política. Y ahí podemos determinar finalmente si va a haber un un superávit o un déficit. ¿Sí? Es decir, vieron que lo que hacemos básicamente es ver el saldo del periodo y si hubo algún saldo anterior que me haga que no sea que no sean necesarios nuevos fondos, o si igualmente voy a tener una necesidad de fondos y de cuánto va a ser, ¿sí? Bueno, el saldo del periodo lo tomamos del presupuesto financiero, que en este caso para el primer cuatrimestre era 1.396 y 8.969 en el segundo. El saldo del periodo anterior, ¿de dónde les parece que lo podemos sacar? Si tuve algo disponible para este cuatrimestre en caja. Caja y bancos. Exactamente. Del estado de situación patrimonial, vemos que hay de caja y bancos 5.018, que es lo que voy a considerar acá. Entonces, el saldo acumulado, ahí me da que tengo 6.000, que voy a tener al final del primer cuatrimestre, 6.414. Teniendo en cuenta siempre que yo necesito tener 5.000 por política de la empresa, voy a tener un superávit
de 1.414. Este saldo acumulado de 6.414 se convierte en el saldo del periodo anterior. Y por diferencia, ahí puedo sacar que va a ser 2.555. El saldo mínimo de caja es el mismo para los 3 cuatrimestres. Entonces, acá yo voy a tener una necesidad de fondos de 7.555, porque a los 2.555 que tenía, vieron que se reducen, no necesito los 8.969 que determiné en el presupuesto financiero, porque yo tenía algo de caja que me permitió hacer que sea un poquito menos esa necesidad de fondo. Pero como por política la empresa dice que tenemos que tener siempre 5.000 pesos en la caja, lo que voy a necesitar son 7.555. Y por ese motivo, lo que nosotros vamos a hacer es armar la posición financiera en la segunda versión, que lo que me va a reflejar es la utilización, en este caso, de un adelanto en cuenta corriente para cubrir esa necesidad de fondos. Pasa un pedazo de papel. ¿Cómo? Ah, bien. Porque acá lo que vamos a considerar es que vamos a utilizar, según lo que nos decía en el planteo, la empresa ante necesidades de fondo utilizaba un adelanto en cuenta corriente, ¿sí? Entonces, vamos a armar la posición financiera segunda versión. Partimos nuevamente del saldo del periodo, consideramos el saldo del periodo anterior, pero acá, como les decía, en la posición financiera segunda versión, lo que hacemos es plasmar la utilización o la colocación de fondos. Acá en este caso, como tenemos una necesidad, vamos a utilizar el adelanto en cuenta corriente. Y acá podría considerar la cancelación. Bien, y ahí llego nuevamente al saldo acumulado, considero el saldo mínimo de caja y determino si tengo un superávit o déficit. Bien. Bueno, el saldo del periodo, nuevamente consideramos el presupuesto financiero. Acá yo lo anoté porque no construimos el tercer cuatrimestre por cuestiones de tiempo, y ustedes lo van a construir de manera posterior. Acá yo lo que anoté, porque lo vamos a necesitar, digamos, es que el saldo del periodo en el tercer cuatrimestre a ustedes les va a terminar dando, o les tienen que llegar a 9.873, que es lo que voy a anotar acá para poder terminar de construir el cuadro y que ustedes vean cómo funciona la utilización del adelanto en cuenta corriente y la cancelación, ¿sí? Y el resto del cuadro lo seguimos elaborando de la misma forma. Acá el saldo del periodo anterior va a ser lo que tenía como saldo acumulado en el segundo cuatrimestre. Necesito tener en caja esto. Por ende, en el tercer cuatrimestre yo voy a tener un superávit de 2.318. Acá hago lo mismo, 9.873 el, es el saldo del periodo en el presupuesto financiero, es lo que van a obtener en el tercer ejercicio, el tercer cuatrimestre. Y en este caso también consideramos los 5.018 que nos figuraban en el estado de situación patrimonial en caja de banco. Y en este caso
acá no teníamos necesidad de utilizar el adelanto en cuenta corriente, entonces va a ser cero. No lo voy a utilizar ni lo voy a cancelar porque no me decía que tenía ninguna deuda. Y el saldo mínimo de caja era 5.000, según el planteo. Ay, Profesora, sí, ¿qué hubiese pasado si en la primera versión, en el primer cuatrimestre, ya me hubiese dado déficit? O sea, automáticamente yo ya tendría que hacer la posición financiera segunda versión. exactamente. Ahí, acá en vez de tener cero, vas a hacer lo que vamos a hacer ahora para el segundo cuatrimestre. Lo empezarías a utilizar al adelanto en el primer cuatrimestre. Harías exactamente lo mismo que estamos por hacer ahora. Ahora vas a ver que vamos a plasmar la utilización del adelanto en cuenta corriente porque acá tengo una necesidad de fondos de 7.555, ¿sí? Bueno, y eso es justamente lo que voy a utilizar acá. Pero primero vamos a plasmar el saldo anterior, que era 6.414, que era nuestro saldo acumulado, lo mismo que acá, ¿vieron? Y acá vamos a tener que utilizar entonces un adelanto en cuenta corriente por 7.555. Lo voy a multiplicar por -1 porque lo necesitamos en positivo, ¿sí? O sea, como yo tengo acá un déficit de 7.555, lo que hago es pedirle un adelanto al banco para poder cubrir esa necesidad de fondos. Y lo plasmo en la posición financiera segunda versión. Cancelación no tengo, porque lógicamente estoy utilizando. Y sumo todo esto y llego a que de esta forma, utilizando un adelanto en cuenta corriente de 7.555, voy a tener en mi caja 5.000 pesos que me permiten cubrir con mi saldo mínimo de caja. Entonces acá no voy a tener ni superávit ni déficit, voy a quedar en cero, cubro justo lo que necesito. Ahora bien, en el tercer cuatrimestre, el saldo del periodo va a ser 9.873, que esto surge del presupuesto financiero, ¿sí? Y el saldo del periodo anterior van a ser los 5.000 que yo voy a tener en caja. Y acá, ¿qué voy a tener? Que en este caso me van a quedar fondos que me van a permitir cancelar ese adelanto en cuenta corriente que tomé, ¿sí? Porque si no lo cancelo me va a seguir generando intereses. Lógicamente los adelantos, como cualquier préstamo, mientras más días los utilizas, más intereses vas a pagar. Entonces, para determinar, pero justamente como yo lo tomé en el segundo cuatrimestre y recién en el tercer cuatrimestre tengo una disponibilidad de fondo que me permite cancelarlo, tengo que calcular cuántos intereses tengo que pagar por esos 7.555 que utilicé. ¿Se entiende? Y ahí, para eso, para poder calcularlo, vamos a armar el cuadro de evolución del adelanto en cuenta corriente, ¿sí? Ahí que nos dice, en el punto 14 del planteo, nos decía, la empresa tiene autorizado un descubierto en cuenta corriente a una tasa del 3% efectivo mensual para atender a sus necesidades transitorias de fondos. Los intereses se debitan cuatrimestralmente, ¿sí? Entonces, esta es la información que yo voy a necesitar para elaborar nuestro cuadro de evolución del adelanto en cuenta corriente. ¿Qué voy a considerar? Bueno, por un lado, la tasa de interés, que nos decía que la tasa de interés efectiva mensual era del 3%, ¿no? En el Sí, punto 14, sí, tasa del 3% efectivo mensual, sí. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Está en periodo, o sea, está en términos mensuales, nosotros necesitamos la tasa cuatrimestral, o sea, para el cuatrimestre. Entonces sacamos la tasa efectiva cuatrimestral, ¿sí? De nuevo volvemos a matemática financiera. ¿Qué hacíamos? Uno más la tasa mensual y la elevábamos
a lo que necesitábamos, que era la cuatrimestral, -1. Y ahí llegamos a que la tasa de interés efectiva cuatrimestral, o sea, lo que voy a aplicar para el cuatrimestre, es del 12,55%, ¿sí? Hacemos la efectiva porque la tasa de interés que nos dio era una tasa efectiva mensual, entonces no podemos calcular una tasa, eso es importante, porque es un error usual en los parciales. Si te está dando una tasa efectiva, no podemos utilizar una tasa proporcional, tenemos que usar una tasa efectiva cuatrimestral, ¿sí? Bueno, y ahí armamos el cuadro de evolución del adelanto en cuenta corriente, donde vamos a tener un saldo inicial. Vamos a poner la utilización del adelanto, utilización del adelanto, los intereses devengados por la utilización de ese adelanto y las cancelaciones si tuviéramos. Cancelación. Y ahí llegamos al saldo final. Bien, en el primer cuatrimestre no utilizamos el adelanto, entonces acá vamos a estar con 0. Saldo inicial, por ende va a ser 0, pero en el segundo cuatrimestre dijimos que íbamos a utilizar el adelanto por 7.555. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es calcular los intereses que se van a devengar en el segundo cuatrimestre por la utilización de esos 7.555. Unos minutitos más, terminamos y hacemos el corte, ¿sí? 7.555, que es lo que utilicé, por 12,55%. Entonces, los intereses que nos están cobrando por las cancelaciones en el segundo cuatrimestre no tengo. Entonces, el saldo final es la suma del capital, que serían los 7.555 más los intereses, ¿sí? Y ese va a ser mi saldo inicial al inicio del tercer cuatrimestre. No utilicé en el tercer cuatrimestre, pero los intereses se me van a devengar por lo que venía utilizando, que fueron los 8.504, porque nos dice que el adelanto se cancela al final del cuatrimestre. Entonces, 8.504 por la tasa efectiva cuatrimestral es 1.067. Por ende, la cancelación tendría que ser, como es cancelación, lo pongo en negativo, por la suma de estos dos conceptos, capital, o sea, el saldo inicial, más los intereses que se deben ganar, 9.571. Y de esta forma nos debería quedar en cero, ¿sí? Y ahora estos 9.571 son los que vamos a plasmar en la posición financiera segunda versión, como cancelación, ¿sí? Profe, una consulta. La Sacamos el total, cancelación del, sí. la cancelación del adelanto siempre se da al final del ejercicio del periodo en sí, o puede ser parcial también. En el- acá en la- sí, no, no, no deberíamos considerar, por ejemplo, si nos diría a la mitad de los intereses, no el total. Profe, no se entendió porque se cortó en el medio. Hola, se me desconectó. Sí, para vecino, ¿se entendió entonces?
En realidad no, porque no, se cortó toda la explicación. Ah, perdón. Sí, lo que te decía es que como en el planteo lo que nos dice es que se pagan, los intereses se evitan cuatrimestralmente, entonces entendemos que sí, que es al final del cuatrimestre. Ah, ok. O sea, por el Si nos Profe, planteo nos va a diera decir, otro, ahí sí tendríamos que calcular los intereses. ¿Cómo? no, o sea, la forma de cancelar el adelanto va a venir dado por el planteo, digamos. Exacto. En este caso, como es al final del cuatrimestre, consideramos los intereses para el total del cuatrimestre. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, y de esa forma tenemos que la cancelación del adelanto en cuenta corriente entonces debería ser por 9.571. De esa forma sacamos el saldo acumulado, que en este caso es 5.302. Por ende, vamos a tener un superávit de 302 pesos. O sea, más allá del saldo mínimo de caja que necesitábamos tener de 5.000. Bueno, sí, ¿qué prefieren? ¿Que terminemos el presupuesto económico reformulado? Mi idea era, ahí tenía marcadito en amarillo, quería llegar hasta ahí a las 19:30 para después arrancar con el estado de situación patrimonial proyectado. Pero si están muy cansados, paramos ahora un ratito, unos 10 minutos, y retomamos a las -10, -5, -10, -10. Seguimos un poquito más con el presupuesto económico reformulado. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, profe, sí, eh, en el caso de que en la primera versión de todo superávit hace falta el segundo cuadro de segunda versión. y no, en ese caso no lo tendrías que armar porque no necesitas la utilización del adelanto en cuenta corriente. Sí lo podrías plasmar si te dijera, por ejemplo, que vas a invertir los fondos y ahí en vez de plasmar una utilización del adelanto en cuenta corriente, podrías considerar la inversión de esos excedentes de fondos si te lo dijera el planteo. Ah, bien. Gracias, profe. De nada. Bueno, y ahora tenemos que hacer, porque tenemos que armar un presupuesto económico reformulado, porque se sumaron intereses adicionales a los que habíamos considerado cuando armamos nuestro presupuesto económico anterior. ¿Se acuerdan que ahí lo único que habíamos considerado eran los intereses por la compra del equipo y los intereses por el préstamo bancario? Pero lógicamente, como luego del presupuesto económico se confecciona el presupuesto financiero y luego de eso recién armamos la posición financiera, primera y segunda versión, recién ahí surge esto de que vamos a tener intereses por la utilización del adelanto en cuenta corriente. Entonces, por ese motivo, ahora lo que necesitamos plasmar es esos intereses en, en nuestro presupuesto económico, ¿sí? Pero no vamos a armarlo todo de cero, sino que en ese caso, como los intereses estaban al final del cuadro, digamos, vamos a partir de nuestro resultado operativo, porque los intereses se consideran después del resultado operativo, ¿sí? Entonces, resultado operativo, ahí, EBIT, ¿sí? Vamos a tomarlo ya de lo que habíamos hecho, vamos al presupuesto económico, o estado de resultados proyectados, acá. Y nosotros teníamos que era 3.509 para el primer cuatrimestre y 41.209 para el segundo. ¿Sí? Bueno, para el tercero, ustedes van a arribar, yo lo voy a anotar porque lo vamos a necesitar, digamos, de manera posterior, pero en el tercer cuatrimestre a ustedes les va a dar 17.243 y 61.961 en el total, ¿sí? Hice los cálculos, lo voy a hacer solo para el primero y el segundo para que no perdamos tanto tiempo, porque después por lógica ustedes deberían poder sacar el tercero en base a lo que hicimos en el primero y en el segundo. Luego del resultado operativo, nosotros también tuvimos la venta de los activos, que lo deberían considerar, que eso sucedió solo en el segundo cuatrimestre.
Y ahí sí, los intereses para finalmente llegar al resultado antes de impuestos y ahí sí el impuesto a las ganancias. En el primer cuatrimestre no teníamos resultado por la venta de activos, sí lo teníamos en el segundo, que eran los 5.000. Y después los intereses que vamos a hacer. Vamos a considerar lo que ya teníamos. En este caso, en el primer cuatrimestre, como no utilizamos el adelanto en cuenta corriente, va a ser lo mismo que ya teníamos, que era 1.463. Pero en el segundo, ¿qué vamos a hacer? A estos 3.043 le tenemos que sumar los intereses del adelanto en cuenta corriente, ¿sí? Que eran 9.48. Entonces vamos a hacer, uy, 3.043, acá lo voy a multiplicar por -1 porque está en negativo, más los 9.48. Y ahí llego a 3.991. Todo esto necesito que quede en negativo, así que pongo un signo negativo al inicio. Y luego, para el tercer cuatrimestre, lo mismo, considero los intereses que ya teníamos, pero en este caso como no lo confeccionamos, no lo tenemos, van a ser de, ustedes van a ver que van a ser de 2.383 cuando confeccionen ese tercer cuatrimestre del estado de resultados, van a ver que van a llegar a ese valor, más los 1.067 por la utilización del adelanto. Y esto de nuevo necesitamos que quede expresado en negativo. Y ahí llegamos al resultado antes de impuestos. No. Y el impuesto a las ganancias, según lo que nos decía en el planteo, era el 30%, ¿no? Lo calculamos, ponemos nuevamente con signo negativo. Y ahí llegamos al resultado neto. Por diferencia. Bien, ¿se entendió? O sea, en el presupuesto económico reformulado, lo único que hacemos es considerar los nuevos intereses que se generaron por la utilización del adelanto en cuenta corriente. Partiendo del resultado operativo que ya habíamos determinado en el presupuesto económico anterior, consideramos la venta de los activos, porque después el resultado operativo estaba eso, y consideramos los intereses que ya teníamos más los del adelanto en cuenta corriente para llegar al resultado antes de impuestos. Y volvemos a calcular el impuesto a las ganancias, para así llegar al resultado neto. Bueno, vamos a dejar ahí y si les parece, -5, nos volvemos a conectar, ¿sí?